Hermanos, amigos y telespectadores, maravilloso domingo en el que juntos podemos compartir el alimento espiritual. Que el gozo de nuestro Dios inunde en sus corazones y más que saludarles, mis deseos es que puedan recibir de parte del Señor las más ricas bendiciones y sobre todo una fe viva. Que tengamos oídos prestos para oír, mentes receptivas y corazones dispuestos a actuar. Que la tan necesitada promesa de vida y protección que nos da nuestro Dios puedan ser difundidas y proclamadas, no solo entre ustedes y yo, sino que podamos compartirla con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, conocidos, compañeros de trabajo y sobre todo con aquellos que son inconversos, que puedan también beneficiarse de las buenas nuevas de la salvación. Compartamos con preocupación y premura a Jesús con todas aquellas personas que tienen acceso al Internet. A todos, gracias y bienvenido a este culto virtual para compartir a nuestro Dios real. El mensaje de hoy lleva por título Compartamos a Cristo con la familia, y el pasaje de la Biblia se encuentra en Hechos capítulo 16, versículos del 29 al 34. Dice la palabra del Señor así: Él, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por tenerte, por el gozo que nos das y por la seguridad de la salvación. Permite que este mensaje sea el instrumento, la vía para que muchas almas que no te conocen puedan venir a tus pies. Úsame con poder de lo alto, Señor, no porque yo tenga valor, sino porque mis palabras y lo que voy a decir aquí sean bajo el control de tu Santo Espíritu. Como siempre te digo, solo soy instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No dude usted ni por un momento en que esta pregunta que hizo el carcelero es la más importante que pueda ser pronunciada. Y más cuando Jesús mismo es la única respuesta de Dios a este clamor de las más profundas necesidades humanas. La manera de apropiarse de este don y este beneficio es creerle y amarle como Él nos ama a nosotros. Cristo no nos es indiferente, inalcanzable. Él no es un burócrata, un egocéntrico, o Él tiene aires de superioridad. No, Cristo no es así. Estas son características de la humanidad caída. Cristo es todo lo contrario. Él es amoroso, compasivo, perdonador. Él nos conoce y nos entiende porque vivió como nosotros en la carne. Y nadie mejor que Jesús para extendernos la mano, para entendernos, para tomar nuestra alma y darle salvación. Jesús es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Cuando necesitamos protección de algo, entender que Cristo es nuestro refugio nos permite confiar mucho más en Él y tener mucha más seguridad y libertad en nuestras acciones. No debemos de temer a las situaciones o a personas que amenacen nuestro bienestar o nuestro entorno, ya sea físico o material. No hay ninguna situación a la que podamos enfrentarnos en este mundo que esté fuera del control de Dios. No existe un mejor lugar que estar junto a Él, el cual nos dará siempre la salida a todas nuestras encrucijadas. El carcelero de Filipo lo entendió rápidamente porque no solo buscó la protección, sino que aceptó el gozo espiritual que sintió al darle el control de su vida a Jesús y respirar el reposo físico por la tensa situación que vivió. Lo compartió con su familia y aquel hogar fue levantado, bendecido, justificado, porque recibieron todos a Cristo. La base de nuestra salvación
siempre ha sido nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 18, versículo 10. Torrente fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ninguna determinación en nuestras vidas será más importante que seguirle, buscarle, ir a él, encontrarle, oírles y tener la seguridad de nuestra salvación. Dice Marcos en el capítulo 9, versículo 7, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es el consejo que Dios nos está dando. Escucha la palabra del Señor Jesús porque es para salvación. Óyele, tú y tu alma vivirá. Sin dudas, este debe haber sido los instantes más difíciles y más tenebrosos en la experiencia de aquel carcelero. En la ley romana, un guardia que permitía que se escapase un prisionero generalmente recibía la muerte. Al creer que todos los prisioneros escaparon, el carcelero dio por sentado que una muerte segura le esperaba. Su primera reacción fue un intento de suicidio. Y Pablo le da la noticia que le devolvieron los colores a su rostro. Dice la palabra del Señor en Hechos 16, 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Después de evitarle una tragedia a aquel guardia, el carcelero aturdido, preocupado, nervioso, con dudas, quería comprobar si eran verdad las palabras de aquel prisionero y pidió una luz y se precipitó, quizás corrió velozmente con mucho miedo y temor al calabozo que estaba más en el interior. Y dice la Biblia en Hechos 16, 29, entonces pidiendo una luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Allí pudo comprobar el carcelero, al llegar a los pies de los azotados misioneros, que habían convertido aquel dolor en gozo, aquella celda fría y segura en un concierto de alabanza y en un recinto de oración. La inmovilidad de aquellos pies atados al cepo en la libertad de caminar hacia el carcelero y a su familia en pos de su salvación. A mí me llama mucho la atención en este pasaje que no se menciona ninguna protesta contra Pablo y Silas por parte de los otros presos o guardias por estar cantando himnos a medianoche. Al contrario, dice la palabra del Señor en el verso número 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Es decir, que todos los que estaban presentes estaban concentrados escuchando a estos hombres alabando a Dios, aún en las condiciones más difíciles, lo cual es digno de admirar. A este acto se le puede llamar fe, confianza y fidelidad a Dios. Una luz le fue entregada a aquel carcelero en su mano para ver la celda ocupada por los prisioneros. Instantes después, al pedir por su salvación, le fue dada otra luz que lo guió a la libertad, al gozo y a la justicia. Así como había sido liberado de la desesperación por las palabras del apóstol Pablo, así también, al creer en el Señor Jesús, sería salvo del poder del pecado y de la ira de Dios. Es curioso porque al pedir luz nos indica que habían otros vigilantes también en la escena, que quizás sintieron el mismo temor o mayor temor que el que sintió este carcelero. Pero al parecer, el único que fue prudente fue él. Y más que importante, tuvo el mérito que llevó al hogar, a su familia, a los suyos, a los amados, la gran noticia del evangelio que recibió. Dice el versículo 30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellos presos que acababan de ser milagrosamente liberados le instruyeron con claridad y sencillez lo que tenían que hacer. El miedo que en un momento antes había sentido el carcelero le trasladó desde sus límites humanos hasta la presencia divina y tan poco tiempo después cotizó el gran valor que tenía su alma. Y al darse cuenta el precio a pagar si la entregaba al incorrecto, formula la interrogante que más valor había tenido en su vida.
aparte del temor humano por lo sobrenatural que ocurrió en esa noche, también se puso de manifiesto la búsqueda humana de estar en paz con Dios. Él quería, desde aquellos instantes, la paz y el gozo que Pablo y Sila habían demostrado aún en estas injustas y dolorosas circunstancias. De alguna manera, aquel guardián había o sabía la importancia que tenía la salvación. Y su pregunta, que qué tenía que hacer para obtenerla, nos da la medida de lo que estaba dispuesto a cumplir y hacer y acometer cualquier acción que se le indicara para llegar a obtener la salvación. Pero la respuesta quizás superó todas sus expectativas. Fue muy simple. De hecho, la implementación por parte del carcelero fue instantánea. Eran claras las palabras: recíbelo y sé salvo. Jesús es el don de Dios para un mundo que está muriendo. Cada persona que está pereciendo, y no hablo solo de la muerte física, sino de la más grave de todas las pérdidas, la muerte espiritual. La Biblia no es claro en Romanos 6:23 cuando nos dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús podemos encontrar la vida eterna, y más si vamos a Él con un corazón doblegado, buscando con toda sinceridad la salvación y la respuesta a nuestros tormentos y a nuestras dificultades. Continúa el pasaje de la Biblia diciendo en Hechos capítulo 16 versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque esta promesa es dada a aquella persona específica, al carcelero, en un contexto específico, podemos entender y estar muy claro que este mensaje tiene un carácter universal. Abarca no solo al vigilante, al cual se le dio en el pasado, en aquel tiempo y en aquel contexto esta promesa, por lo que puede aplicarse a nuestra generación. Hagámonos más específicos, a ustedes y a mí y a nuestros sucesores también se aplican. La promesa es clara y muy segura: si crees en el Señor Jesús, serás salvo. Esta promesa, aunque era específica, como les dije, para aquel vigilante en aquel momento, no terminó en aquel hombre. Hemos seguido teniendo el privilegio de poder transmitir de generación entre generación con el mismo valor y sentido que Pablo y Sila la comunicaron. Hay almas hoy que están tan o más atemorizadas que aquel hombre que también necesitaba hacer la gran pregunta y, más que la interrogante, recibir y aceptar la respuesta: cree en el Señor Jesús. Me nota o me llama la curiosidad que este hombre era gentil y que no tenía ningún trasfondo judío. Sin embargo, podemos ver que los requisitos para la salvación siempre son los mismos. En Hechos 10:43 podemos leer los resultados del evangelio más breve que se encuentra en todo el Nuevo Testamento, y dice la palabra del Señor así. Hebreos 10:43. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El arrepentimiento de este guardián se evidenció con sus acciones. Y como cosa curiosa notar, este hombre fue el primer caso de una conversión gentil fuera del paganismo y sin la influencia judía. Los samaritanos eran en parte israelitas y reverenciaban la Torá. Muchos convertidos habían llegado al cristianismo mediante la predicación en las sinagogas o de las casas donde se celebraban los cultos. Una vez convertidos, se envolvían por completo en el judaísmo. Pero aquí vemos a un pagano que alcanzó la salvación por su fe en el Señor Jesús, sin la influencia de la circuncisión ni las sinagogas. El alma del carcelero estaba preparada para recibir la salvación por fe en el Señor Jesucristo, para creer con toda seguridad en lo que hizo Jesús y lo que dijo, y recibir a toda plenitud el valor y el resultado de sus palabras. Yo te pregunto, ¿tienes tú la misma disposición y actitud que tuvo el carcelero?
si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, si no estás seguro de tu salvación, esta respuesta te la dejo para que la respondas en tu corazón y medites en ella. Te dejo un versículo de la Biblia para que reflexiones también en él. Hechos, capítulo 4, versículo 12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios actúa y responde de manera inimaginable. Por eso es un Dios único y todos sus actos conducen para bien. Por ejemplo, Pablo y Silas fueron arrestados. Respondieron de una manera increíble a aquel sufrimiento. Cantaban himnos y oraban. Dios los libera sobrenaturalmente, no permite el escape de ninguno de los reos condenados, y todos estos hechos los permite Dios para llevar al carcelero y a su familia a sus pies y que comprendieran la necesidad de la salvación. Ojalá que todo himno y oración que nosotros cantemos y digamos después de haber sido escuchado lleven, aunque sea un alma, a buscar a Jesús. Continúa la palabra del Señor diciendo: serás salvo tú y toda tu casa. En el mundo antiguo, la religión o creencia que practicaba el cabeza de familia era prácticamente la religión o el credo de todos sus miembros. Por ejemplo, en Hechos 10:12, la Biblia nos dice que Cornelio el centurión era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No está claro cómo funcionaba esto a nivel individual en cada miembro de la familia, pero aparentemente involucraba algún nivel de fe personal por parte de cada individuo o miembro del hogar. La familia del carcelero lo demostró. ¿Y tú estás convencido o convencida de tu fe? ¿Estás seguro o segura de tu salvación? Si lo estás, yo te hago una pregunta. ¿Ya le has presentado a Jesús a tu familia para que ellos también sean salvos? ¿Le has hablado de sus palabras, de su voluntad, de su camino? ¿Le has conducido en cuerpo y alma a los brazos de Jesús para que toda voluntad le sea transmitida y dada a Él? Para que toda facultad sea del Señor hacia tu alma, hacia tu vida, hacia tu familia. Y más que por tu voz, mejor permite que tu familia escuche la invitación especial que Jesús hace en sus mismas palabras. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5 versículo 40. ¿Y no quieres venir a mí para que tengáis vida? Yo te puedo decir hoy con la misma seguridad que el apóstol dijo: confía en Jesús y serás salvo. No confíes en tus sentimientos, en tus emociones, ni en la carne. No confíes en tu propia justicia, ni en tu propio entendimiento. Solo confía en Jesús para que todo te vaya bien en la vida. Recuerda que Él es la única solución, la única salida a todas tus aflicciones. Dice la Biblia en el Salmo 2:12, bienaventurados todos los que confían en Él. Qué maravilloso poder confiar en Jesús, porque la promesa es que seremos bienaventurados. Continúa la palabra del Señor diciendo: tú y tu casa. Y no significaban estas palabras que los familiares también habrían de ser salvos porque el carcelero creyó en Jesús como su Salvador. Nadie puede salvarse por la fe ni por el credo de los otros. Significa que los de su casa también tenían la misma promesa y oportunidad de salvación, si, como él, ponían su fe en el Señor Jesucristo. Además, la salvación llegó al hogar de aquel guardia como resultado de escuchar a aquellos dos misioneros hablar la palabra de Dios y de tener una respuesta individual y muy positiva por medio de su fe. Dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquellos misioneros habían sido encarcelados por predicar precisamente al Salvador. Ni los dolores de las torturas, la mala noche o las condiciones inhumanas a las que estaban expuestos, injustas e ilegales, les cohibieron ni le restó prontitud ni importancia para anunciarle a este hombre el camino de la salvación y posteriormente ir a su casa
y decírselo a los suyos. Dice el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuán grande es el poder transformador de Jesús, que en tan pocos instantes la fe de aquel hombre le llevó a reconocer y a practicar el amor fraternal. De ser un carcelero cuya función era cuidar del encierro y mantener encadenados en la celda más segura, a darles atención y lavarles sus heridas a los dos hombres que había llevado allí o que habían llegado allí como instrumentos de Dios para la salvación familiar. La actitud del carcelero cambió de un rango superior a la de un siervo de los prisioneros, lo que indica la genuina transformación que produjo en él su conversión. Trechard escribió, y les leo textualmente: el rostro del carcelero, un poco antes espejo de desesperación, radiaba el gozo del Señor al darse cuenta de que la salvación había llegado a su casa, y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios, de haber salido del reino de las tinieblas a la luz admirable del reino de Cristo. Toda la familia escuchó de Jesús y creyeron por sí mismo en él. Todos ellos fueron salvos, como se nos cuenta, tal como Dios lo ha prometido. Una promesa que está viva y vigente para usted también. Pero su salvación no fue porque eran miembros de la familia del carcelero, sino porque creyeron de manera individual en Jesús como su Salvador personal. Crean ustedes también en Él y serán salvos. Esta es una promesa que contiene 100% su seguridad, ya que Jesús nació como el Salvador, murió para salvarnos, resucitó para darnos vida y vive para ser salvos. Concluye el versículo 33 así: se bautizó Él con todos los suyos. En este acto, la familia hizo visible la profesión verbal y pública de su fe en Cristo, al ser bautizados en aquella misma noche, sin ninguna pérdida de tiempo. Mientras que Pablo y Silas eran los anfitriones de toda la amabilidad de aquella invitación, el carcelero y su familia estaban siendo los beneficiarios de toda la gracia de Dios. Al bautizarse, estaban pasando a ser miembros de una familia más numerosa, la familia de Dios. Continúa diciendo el versículo 34, y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué cambio más oportuno para alguien que unas horas antes había estado sujetando los pies de aquellos despreciados en los terribles ecos? Ahora estaban limpiando sus heridas, compartiendo con ellos en sus casas, brindando lo mejor que tenían y recibiéndolos como sus huéspedes de honor, comiendo con ellos, regocijándose, como dice la palabra, con toda su familia por haber creído en el Señor Jesús. Este se les digna de imitar por nosotros, de poder celebrar en nuestra casa, con nuestra familia, una fiesta gloriosa, con Jesús como nuestro invitado de honor, autor y consumador de nuestra salvación. Los que somos cabezas de familia y sabemos que hay inconversos en ellas, procuremos instruirlos en la palabra de Dios. Procuremos más por sus almas que por dejarles bienes materiales, porque al final es el mayor bienestar y legado que le estaremos dando. Todos hemos sido comprados por el mismo precio y todos los que aceptemos a Jesús seremos galardonados con la misma salvación. Hemos tenido el mejor momento para compartir a Cristo con nuestra familia. Dios nos ha regalado un tiempo muy valioso, quizás como nunca antes lo habíamos tenido y a lo mejor como nunca más lo volveremos a tener con nuestros seres queridos. Yo les dejo unas interrogantes. ¿Hemos aprovechado esta convivencia para decirle a nuestros seres queridos cuánto le amamos y para hacerles ver que Cristo les ama más? ¿Hemos leído la Biblia en familia, orado juntos tomados de la mano? ¿Hemos cantado himnos de alabanzas a Dios en familia? ¿Nos hemos manifestado unos a los otros diciéndonos
cuán importante es estar y permanecer firmes en la fe para juntos poder disfrutar de sus resultados. Nos hemos dado apoyo espiritual, hemos confraternizado en familia, agradecidos de tener entre nosotros al huésped de honor más deseado y necesitado. Hemos buscado primeramente el reino de Dios antes que todo lo demás. Si no lo has hecho aún, no demores. Con prontitud lleva al Salvador a tu hogar. Lleva al Salvador a los que quieres, a los que aprecias. Y si ya lo hiciste, estás listo o lista para decirle a las otras familias, como le dijo Pablo y Silas a aquel carcelero inconverso: crees en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Como siempre le he dicho en este tiempo de pandemia, cuídese y manténgase a salvo. Si bien la Biblia nos dice en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No quieren decir estas palabras que nosotros podamos ser indisciplinados y que seamos atrevidos. La obediencia al Señor nos lleva a ser prudentes y no irresponsables. Lávese bien sus manos, mantenga el distanciamiento social y, si le es posible, quédese en su casa. Hermanos y amigos, telespectadores, mi deseo es que Jesús sea la bendición de su hogar, su Salvador y la de su familia. No pierda más su tiempo. Haz de Jesús tu Salvador.